hoy, el domingo que es de Ramos. Es cuando Jesús entra triunfalmente en Jerusalén montado en el pollino, no en su Lamborghini de ese año, ¿no? Entra montado y la gente se rinde ante él. Y algunos, ¿por qué se llama Domingo de Ramos? Porque algunos sacaban ramas de los árboles para tenderlo delante de él y decirle: ¡Hosana! ¡Hosana al Altísimo! Entra triunfantemente. Pero después de unos días lo aprenden, lo acusan injustamente y lo crucifican. Lo llevan a esa muerte tan horrenda, a esa muerte tan dura. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Si me pueden apagar, amados, esta es la primera luz de acá. Gracias, Rasman. Y quiero que mire acá atrás. ¿Qué tenemos aquí? La cruz. La cruz de Cristo. Y hoy es el título, la cruz de Cristo. Como cristianismo, el símbolo máximo del cristianismo es la cruz. Muchos la llevan, es más, yo la tengo aquí, no puedo sacar mi cadenita, pero la tengo aquí, una cadenita con mi cruz. Algunos de ustedes tal vez tienen también su cadenita con la cruz. No es que seamos religiosos, ni mucho menos. Pero cada día, dice la palabra, que debemos tomar nuestra cruz si queremos seguirle. Amén. No es casualidad, no es porque salió esa palabra y se puso ahí para que suene bonito. No es. La cruz, esta cruz, significa tanto. No es solo una cruz que está en todas las iglesias. No es solo una cruz que está ahí arriba. Tal vez en una iglesia que uno la puede divisar desde lejos. No es una cruz cualquiera. Y yo quiero que hoy se vaya con la convicción plena de qué es la cruz para usted. Amén. Hoy se va a ir con esa convicción, sabiendo qué es la cruz para ustedes. Amén. Vamos a hablar un poco de Pablo cuando va a Filipos. ¿Ya? Él está, en realidad, es azotado y encarcelado en Filipos, ¿no? Y de pronto termina tal vez su encarcelamiento y va a Corinto. Está yendo a Corinto. Si vemos la vida de Pablo, fue un hombre de muchas agallas. Un hombre que no se rendía fácilmente. Un hombre que azotes y cárcel no lo iba a detener. A muchos cristianos solo una pequeña lluvia los detiene de venir a la iglesia, ¿no? No vamos a hablar de ese tema el día de hoy. Vamos a hablar de la entereza que uno tiene cuando tiene a Cristo en su vida. Amén. Pablo era eso. Pablo era un hombre que había conocido a Dios a través de Jesucristo, porque él creía conocer a Dios, creía servirle a Dios antes, porque él perseguía a los cristianos. Él era un perseguidor de cristianos. Él asesinaba a cristianos y llegó a ser uno de los más grandes hombres de Dios. Nos muestra que Dios puede utilizar lo menospreciado, lo vil de este mundo. Él lo puede cambiar, amén. Puede cambiar nuestras vidas. Pero vamos a hablar de ello. Corinto, podemos decir que era la ciudad más corrupta de la región en ese momento de la historia, en ese entonces. No, en este momento, en la actualidad, podemos ver un montón de ciudades corruptas. Londres es una de ellas, Nueva York, Río de Janeiro, Tel Aviv, ciudades corrompidas, totalmente, un montón. Pero Corinto en ese entonces era la más corrompida, la más corrupta, en todas las áreas.
Y Pablo está yendo ahí y él dice, él pone tal vez en su corazón, lo estoy parafraseando nada más, que él no iba a discutir ningún tema filosófico con ellos, porque no quería los problemas que tuvo, porque era gente un poco problemática. Pero para eso vamos a ir al libro de Corintios, capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5. Le pido algo, tome notas, anote un poquito de lo que hoy vamos a hablar, porque esta es la convicción de la cruz en su vida. Amén. El título de esto es Proclamando a Cristo crucificado. Amén. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Recordemos que Pablo era un docto, un erudito, un hombre que se había criado con todos los privilegios de ser un ciudadano romano y hebreo a la vez. Un hombre que tenía mucho conocimiento, un hombre que había estudiado mucho, un hombre que leyó los libros de la ley y era un doctor. Entonces él podía hablar con cualquier persona en cualquier nivel porque él tenía ese nivel de conocimiento. Él podía entablar una conversación con gente que estuviera en altas posiciones. Y él lo podía hacer. Y aquí dice, no, yo me propuse no hacerlo. Es más, dice, ¿por qué se lo propuso? Para mostrar a Jesús en su vida. ¿Cuántos de nosotros mostramos primero lo que somos, no? En la India, se los conté ya, ¿no? Hay una forma, o es muy común que la gente te mire y te respete por los logros que tienes, por lo que eres, de qué familia vienes, de qué color de piel y cuántos títulos tienes. Así es en la India. Así es. Hay lower caste, que es la clase baja, que si naciste en esa clase te vas a morir así. No tienes opción de subir de clase. Es así en la India. Hasta el día de hoy. Y cuando tú te presentas, entre ellos se presentan, mucho gusto, soy el doctor Elías, doctorado en Oxford, ¿no? Para impresionar a los demás. Así es en la India. Imagínense, al día de hoy, cuando Pablo se presenta, no va y dice, Pablo, el doctor, esto y lo otro. No, él va en una forma humilde, una forma sencilla, en una forma de mostrar a Cristo en su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos mostrando a Cristo en nuestras vidas? O primero decimos, soy el doctor Elías, ¿no? A nosotros nos gusta brillar primero. El ser humano tiene eso, que le gusta brillar, que lo miren bien. Hay gente que le gustan los piropos, que le digan, luces bien, lo hiciste muy bien, hablas muy bien, persuades a cualquiera, se sienten bien, ¿no? Hay muchos, al día de hoy, antes no había porque no habían los medios, pero al día de hoy hay muchos medios, esas plataformas sociales, un montón, que salen esos influencers, entre comillas, ¿no? Hacen cualquier cosa para llamar la atención. Y viven de eso, del aplauso de los demás. Qué ociosidad, pero qué ociosos, tanto ellos como los que los miran. Podemos hacer tantas otras cosas, pero el mundo decide ser ocioso de esa forma. Y el mundo está viviendo al día de hoy esa terrible plaga
el hecho del humanismo. Ya habíamos hablado antes en una prédica del humanismo que está azotando al día de hoy a la sociedad. El humanismo, yo siento esto, yo prefiero esto. Oigan, amados, paréntesis, pero me enteré el otro día de una ley que aprobaron en España. A mí me sorprendió totalmente. Me decía un amigo que es, o sea, él lo sabe de primera fuente. Una amiga le dice: estoy divorciándome, estoy en problemas, estoy en la corte con el esposo. Él los conocía a ambos. Él le pregunta, le dice: ¿por qué? Porque él era muy abusivo, me golpeaba, hasta que me cansé y ya no puedo más. Lo denuncia a la policía y la policía va y lo detiene. Empieza el juicio, y cuando empieza el juicio, el lunes que se presentan ambos al juicio, dice el abogado de este varón: su señoría, disculpe, pero nosotros queremos presentar esto. Él no puede ser juzgado como hombre contra mujer, porque la semana pasada él se declaró mujer. Wow. Puedes declararte 3 veces. Si hoy te levantaste y te sentiste mujer, dices: soy mujer. Dentro de una semana te levantaste y dijiste: me siento bien macho, varón, me declaro varón. ¡Qué tristeza! Y búsquenlo, es real, es real. Entonces este hombre se salvó, y hay muchos golpeadores, abusadores que se están salvando de la cárcel por esto. Porque dicen: ay no, es que me tienen que juzgar como mujer a mujer. Wow. Imagínense en qué mundo estamos viviendo el día de hoy. Imagínense. Y esto no es una agenda que solo se va a quedar en España. No, está cundiendo en todo lado. En todo lado, está llegando a todo lado. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que permanecer orando, pidiéndole al Señor que esto no llegue, que esto que llegue un Trump. Perdone, tal vez alguno de ustedes diga: no, nada con Trump. No, ese gringo racista, no. Pero hay cosas que se tienen que decir, aunque nos duela. La verdad se tiene que decir. Y él dijo: hay 2 géneros, solo 2. Son varón y mujer. El que diga lo contrario, pues que se vaya, pierda su trabajo. Qué bien, lo aplaudo. Porque somos muy condescendientes. Hablamos políticamente correcto. Ay, no quiero ofender. Ay, ¿qué va a decir? Esa generación de cristal se va a romper. No. Hay cosas que como hijos de Dios las tenemos que decir. Convicción. Lo que estoy hablando el día de hoy. Convicción. La convicción es lo que te mueve de saber y creer absolutamente que es correcto lo que tú estás siguiendo o creyendo. Amén. La crucifixión de nuestro Señor Jesús fue el acto más grande de amor que usted pueda haber recibido. Dile al que está al lado tuyo: es la muestra más grande de amor que tú has podido recibir. Y lo es. No fue solo un hombre colgado en la cruz. Pero en verdad, ¿qué ocurrió? ¿Qué aconteció ahí? ¿Y cómo nos afecta? Eso es lo que vamos a entender. 1 Corintios 1, 23 y el 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros predicamos tal cual Pablo predica, a Cristo crucificado. Eso es nuestra prédica. Esa es nuestra prédica.
Porque en Él tenemos salvación, por Él tenemos sanidad, en Él tenemos prosperidad. No hay nada fuera de Él. En Él lo tenemos todo. Amén. Hay algo en el testimonio que contaban de Vale. Ella buscaba a Dios, ella se ponía a adorarle y danzarle. Yo creo que su espíritu era el que anhelaba aquello, mientras esto sanaba, ese daño que se había hecho en su cerebro se arreglaba. El espíritu era el que la movía a ella a adorarle. Por eso es que no hay nada fuera de Él. En Él podemos, amén. En Él. Y aquí, cuando hablamos de Jesús crucificado, es justamente Jesús que era un tropiezo para los judíos. ¿Por qué era un tropiezo para los judíos? Porque los judíos no estaban acostumbrados a aquello. Los judíos ortodoxos querían que su Mesías llegara con bombos y platillos, que llegara, ¿no? Así como, no sé, un millonario, así como Elon Musk, ¿verdad? Querían algo así, los judíos. Eso era lo que hasta el día de hoy expectan y creen que va a llegar. Pero fue un insulto para ellos que llegara en un pesebre, que naciera de un carpintero. No, para ellos no era lo que esperaban. Por lo tanto, no creyeron en Él. Por lo tanto, no aceptaron. Y era un tropezadero. ¿Por qué? Porque Él argumentaba cosas que ellos se enojaban al escuchar. Ellos habían mostrado de una forma cómo iba a venir el Mesías, pero Jesús lo mostraba de otra. Y enseñaba, y predicaba, y sanaba, liberaba. Y obviamente los maestros de ese entonces se enojaron. Se enojaban y querían matarlo. Querían asesinarlo, querían exterminarlo. Esa es la historia. Para Jesús no fue fácil sus 33 años de vida. ¿A qué edad estuvo en el templo con los maestros de la ley hablando? A los 12. A los 12 nuestros jóvenes aquí solo quieren tiktokear y nada más. ¿Sí o no, amados? A los 12 nuestros niños son. Pero Jesús, ya a esa edad, mostraba lo que Él tenía, la sabiduría que Él tenía, el hombre que Él era, y por lo tanto era tropezadero para muchos. Tropezadero para muchos. Por eso es que dice aquí, tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros éramos gentiles. Éramos, dile que está al lado tuyo. Éramos. Ahora somos salvos. Somos hijos de Dios. Somos ese olivo injertado. Somos ese Israel espiritual. Para muchos era locura, ¿o no? Ya te lavaron el cerebro esos aleluyas, ¿no? Cuando vinimos a los pies de Cristo. ¿Ah? Los amigos nos dejaron, a mí me dejaron. A mí mis amigos me dejaron totalmente, porque eran esos amigos de farra y demás. Pastor, ¿acaso usted era? Sí, algún día les voy a contar mi testimonio. No me siento orgulloso, me avergüenza, pero es para gloria de Él, amén. Esos amigos me dejaron. No importa que lo dejen. Usted tiene al mejor amigo, amén. Jesús. Es su todo. Si hay alguien que le dice, ay, eres un aleluya, yo no quiero. No importa, Dios te bendiga. Es más, si un día quieres venir conmigo a la iglesia, bienvenido. Amén. No sufra. No es de Dios. Si no quiere estar con usted, no es de Dios. Amén. Amén. Estoy tratando de correr un poquito, ¿ok? Estoy viendo, saltando algunas cositas de aquí. Ya. Vamos a ir al libro de 1 Pedro, capítulo 1,
versos 19 al 21. Dice así la palabra. Amén. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Pudo haber muerto de otra forma, tal vez alguien diría. No, estaba escrito que iba a morir en el madero, que iba a ser colgado en el madero. Estaba escrito, ya profetizado, tenía que pasar así. Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Pero todo nuestro Padre, nuestro Dios, lo tenía ya predestinado. Podríamos decir, lo tenía fríamente calculado. Él lo tenía así. Él lo había planeado así. ¿Por qué, amados? Porque Dios sabía que el hombre no iba a poder con la ley. La ley iba a ser muy dura para que el hombre la cumpliese al pie de la letra. Porque la ley dice que si no puedes, si fallas en una, has fallado en todas. Sumamente duro para el hombre cumplirlo. Dios ya sabía y ya planeó un plan. Amén. 1 Pedro 1, 19 al 21. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Recuerde esto, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero quedarme ahí. Fue su voluntad. Dice el puro afecto. Él quiso hacerlo. Amén. Nadie lo forzó. Él lo quiso hacer. Por amor de ti, de mí. Dile que es lado, por amor de ti, de mí. Por eso les digo, no es solo una cruz. Es el sacrificio más hermoso, más grande que uno pueda haber recibido. Un regalo tan grande. Para alabanza, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda, diga conmigo, con toda sabiduría e inteligencia. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Miren que ese sacrificio en la cruz del Calvario no solo nos dio la vida eterna, no solo nos ha abierto la gracia del Padre, sino que también nos da, ¿qué dice aquí? Sabiduría e inteligencia. Amados, solo hay que pedirlo. Solo hay que pedirlo. Muchos de nosotros nos quedamos conformes. Ah, no, no es para mí. Ah, no, universidad no es para mí. No, es para aquellos que son un poco académicos. No, esto no es para mí. Amados, Él nos da sabiduría e inteligencia. No somos nosotros siquiera. Tendríamos que pedirle a Él, Padre, ayúdame. Quiero pasar este examen. Él va a premiar tu entrega. Ahora, no es que quiero pasar este examen y me voy a mirar videos sin estudiar. No. Él va a premiar tu entrega. Va a honrar tu entrega. Eso es lo que hace el Padre. Amén. Mire qué bonito. Antes de que nosotros entráramos en escena, ¿verdad? Antes de que entráramos en escena, Él ya tenía
planes. Dice, antes de la fundación del mundo. Por eso es que hoy hablábamos en el Leadership Training, decíamos que Jesús estuvo ahí desde el inicio, en sus momentos. Por eso hay en los momentos del que se llama el Antiguo Testamento, hay las cristofanías, que Jesús ha estado ahí, se ha aparecido ahí. Él ha estado desde el momento mismo de la creación. Jesús estuvo en los planes ya. Ya era un plan trazado antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya nos había escogido. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. De eso se trata la cruz, amados. De que Dios planeó la salvación de la humanidad. Planeó que tú y yo seamos salvos. No la planeó en el Edén. No la planeó después de la falla del hombre. No, lo planeó antes de la fundación del mundo. Lo planeó antes. No fue que, estos mis hijos fallaron, tengo que planear algo. Nada le sorprende a Dios. Nada. Porque Él ya lo ve. Él es antes, ahora y después. Nada le sorprende. Él ya lo sabe todo. Él lo ha visto todo. Y uno diría, entonces, ¿por qué lo hizo? Fue motivado por tres cosas. Fue motivado por tres cosas. Amén. Dios escogió la salvación para la humanidad sabiendo que ésta iba a caer. ¿Está conmigo, iglesia? Dios sabía que la humanidad iba a caer y no iban a poder. Entonces, movido por tres puntos, tal vez usted encuentre más, pero yo le voy a hablar de estos tres puntos. Su primera motivación fue nuestra vida pecaminosa. No es que cuando tú ves a tu hijo, los que somos papás, y nuestros hijos se están desviando del camino, no están haciendo nuestra voluntad, se están portando mal, ¿qué hacemos los papás? Bueno, sabrá lo que hace, hay que dejarlo vivir, el golpe avisa. ¿Será que reaccionamos así los papás? No. Tratamos de darles consejo, tratamos de llevarlos una vez más al camino, tratamos de evitarles esos golpes, ¿sí o no? ¿Verdad? Esa pecaminosidad en la que vivíamos, Dios dijo, no puede ser que mis hijos sigan viviendo en esto. Ese fue el primer punto. Su motivación primera, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos pecamos y le concierne a Él, le concierne. Es como cuando veo a mi hijo que sigue en el mismo plan y no cambia, me concierne y digo, algo tengo que hacer para ayudarle. De la misma forma, Dios ya había planeado porque sabía lo pecaminoso que es este mundo. Y el segundo es su amor perfecto. Porque cuando uno ama, quiere el bien para los demás. ¿Sí o no? Amén. Cuando amamos, queremos el bien para todos. Aún nuestros enemigos. La Biblia dice que si amamos a nuestros amigos, ¿qué mérito tenemos? Dice la Biblia. ¿Qué mérito tengo si yo amo a mi amigo que me cae súper bien? Que vamos a jugar fútbol, nos vamos al cine, nos vamos a comer heladito, y yo lo amo, digo, yo lo amo.
No hay mucho mérito. Cuando empiezo a amar a aquellos difíciles de amar, aquellos que, te sacan un carácter, ¿no? Decir, agarrarlo de la oreja cuando empiezas a amar, ahí sí hay mérito. Ahí sí, estás haciendo algo diferente. Estás haciendo algo que puede llevarnos a un cambio. 5 minutos más y terminamos. Su amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Qué lindo, qué hermoso. Éramos pecadores. Alguien nos habló de Jesús, porque Jesús ya murió hace ¿cuántos años en la cruz del Calvario? 2000 años en el calendario gregoriano. Son 2000 años atrás. Entonces, todo esto ha sido pasado de generación en generación para que nosotros creyésemos. Gloria a Dios, que hubo mártires en la historia de la iglesia que dieron su vida para que nosotros al día de hoy podamos escuchar el evangelio y ser cambiados. Amén. Cristo murió por nosotros. Y el punto tercero de su motivación es su justicia. Dios es un Dios justo. Nada lo hace en injusticia. Nosotros a veces somos injustos. Hacemos algo, ya que se quede así, ni modo. Esa es nuestra justicia. No, fue algo injusto, ni modo, que se quede así. No, el Señor no dijo, esta humanidad pecaminosa, que se quede así. No, por su justicia Él planeó todo. Porque Él es justo, porque nos da la oportunidad de hacerlo bien. Él es justo, amén. Entonces nos damos cuenta que la muerte de Jesús fue una muerte expiatoria, amén. Expiatoria para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de tu pecado y el mío. Dile que está al lado tuyo, pagó tus pecados y los míos también. Pagó un precio. Él pagó un precio altísimo. Vamos a ver algo muy sencillo y todos lo saben de memoria. Juan 3:16. Léalo conmigo a unísono. Amén. 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios, amén. Gloria al Padre. Su amor, su justicia y nuestra pecaminosidad se juntaron para que tengamos la salvación eterna. Pero uno dirá, pero un momento, si Dios es justo y Dios es recto, y dice esto en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si Dios es justo, y esto se aplica en su justicia, diríamos que el que peque tiene que morir. Pero su amor es tan grande, amados. Ahora, no es que Dios se ha olvidado de esto. No es que Dios se olvidó de esto, sino es que es justo. Él nos da la oportunidad de arrepentirnos después de haber fallado. Amén. Dile a que está al lado tuyo, ¿puedes arrepentirte? Y yo también, dígale. ¿Sabe usted que la cruz es el núcleo mismo de nuestra vida cristiana? ¿Sabe eso usted? Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Si nosotros no creyéramos en ese sacrificio, no tendríamos la vida cristiana que tenemos.
es el núcleo de lo que nosotros predicamos. No es cualquier muerte. La siguiente semana, desde el viernes, se celebra, el mundo celebra, o recuerda, mejor dicho, el mundo recuerda, no celebra, el mundo recuerda ese sacrificio en la cruz del Calvario. Fue el viernes que los crucificaron, lo sepultaron, y todo el sábado Él estuvo en la sepultura, y el domingo fue ese domingo glorioso, ese domingo de resurrección. Mientras yo invito a los hermanos de la alabanza que pasen, yo quiero decirle algo. ¿Se acuerda? Vamos a cantar esta hermosa alabanza, glorioso día. Ese día fue el más glorioso para ti y para mí. Ese día no tiene comparación. Nada se compara a ese día. Por eso les decía, la cruz es la esencia del cristianismo mismo. Jesús es la esencia de tu vida. Y esa cruz simboliza aquello. No es una muerte cualquiera. No le cantamos a una cruz cualquiera, a un Jesús cualquiera. Es el Rey de Reyes y Señor de señores. Por la cruz somos salvos. Por la cruz recibimos perdón. En otras palabras, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, recibimos perdón. Amén. Por favor, ponemos Hebreos 9, 24, 25, Hebreos. Es un verso después del. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Qué quiere decir esto? Que fue ese sacrificio una vez suficiente y para siempre. Amén. Él se entregó por ti y por mí. Y yo quiero decirte algo el día de hoy. Si has aceptado al Señor Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, gloria a Dios. Si no lo has aceptado, tienes la oportunidad de aceptar al Señor Jesús como tu Señor. Porque esto que acabamos de leer es para aquellos que lo hemos aceptado en nuestro corazón, que Él vive en nuestro corazón, que Él es nuestro Dios y nuestro Rey. Amén. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. No se trata de una celebración más de Semana Santa. Se trata de la muerte del Hijo de Dios, quien vino en la persona de Jesucristo. Amén. Se trata de la paga de nuestro pecado. Se trata de que Dios, justo y fiel, dijera: tu pena ya está pagada. Ya está pagada. Esa pena ya está pagada. Jesús pagó por ella un alto precio, un muy altísimo precio. Pero hoy vamos a recordar y vamos a decirle: Padre, gracias por ese día magnífico. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por ir y morir por mí, por amor, porque Él fue por amor. La muerte de Jesús lo cubrió todo. Lo cubrió todo. Todo. No hay nada que le iguale. Amén. Vamos a adorarle. Vamos a cantar a voz en cuello en este momento en el nombre de Jesús. Amén.